Vamos a partir, para no demorarnos tanto, ustedes y yo seguramente quieren salir rápido. Entonces vamos a hacer hoy día el laboratorio de hematopatología. Aquí ya esta es la última sesión, por lo que vamos a ver todo lo de linfomas y leucemias y neoplasias mieloproliferativas crónicas, que ya prácticamente parte de lo que vamos a hablar hoy está en las clases teóricas. El próximo martes es la prueba. Estoy pendiente de la asignación de la sala. Después de las 5:30 seguramente ahí les confirmo, apenas tengo una confirmación de sala. Ya. Entonces, para partir vamos a iniciar con el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin. Ya lo revisamos en la teoría. Y hoy nos vamos a centrar principalmente en la parte histomorfológica. Ustedes ya saben que existen 5 tipos de linfoma de Hodgkin, 4 de ellos son de tipo clásico, uno es de tipo no clásico o de predominio nodular linfocítico. Dentro de los clásicos tenemos, silencio por favor, dentro de los clásicos tenemos, ¿cuáles son los 4 tipos de linfoma de Hodgkin clásico? ¿Ah? ¿Nodular? ¿Cuáles son los 4 tipos de linfoma de Hodgkin clásico? Allá atrás, ¿saben o no? ¿No? Ya. Entonces, teniendo esta imagen, vemos que si esto se trata de un ganglio linfático, tenemos claramente una distorsión de la histoarquitectura normal del ganglio linfático, que está dado principalmente por una proliferación linfoide pequeña, monótona, que es lo que se ve más azul, con unas zonas un poco rosadas en el centro, que corresponde a producción y depósito de colágeno. Pero dentro de esta imagen, lo único que es neoplásico maligno son estas células que se ven acá dispersas, que tienen como un halo claro alrededor del núcleo. Todo lo demás, en el linfoma de Hodgkin, todo lo demás, lo que acompaña a estas células es normal, es reactivo, son linfocitos reactivos. Acá vemos lo mismo, vemos una zona un poco más rosada porque hay algo de depósito de colágeno, sin bandas de fibrosis, para hablar de, por ejemplo, de una esclerosis nodular. Esto no da para hacer esclerosis nodular, y continuamos viendo a este aumento unas células un poco más grandes de lo normal, acompañados de estos elementos linfoides pequeños, que son estas zonas azules, que corresponden a linfocitos T normales. El principal componente acompañante de las células malignas de Hodgkin son los linfocitos T y enseguida los eosinófilos. Entonces, si nosotros vemos este halo de carácter como blanco, eso es la maligna que parece. Esos son, claro, esas son células malignas, que es lo único maligno en esta imagen. Todo lo demás es reactivo o inflamatorio. Lo mismo acá, vemos un poco más hipocelular la imagen, más rosado, más depósito de bandas de colágeno, y ya a mayor aumento empezamos a ver estas células más grandes de un núcleo obviamente aumentado de tamaño, quizá algo pleomórfico, con ese halo claro alrededor del núcleo. Y ya a mayor aumento entonces empezamos a ver estas células que tienen 2 núcleos prominentes juntos, con 2 núcleos también prominentes, dando una imagen óptica de aspecto de ojos de Hugo, que es lo que llamamos nosotros, pudiéndola catalogar como una célula de Reed-Steinberg, ¿ya? Estas células de Reed-Steinberg y sus variantes son patognomónicas para hacer diagnóstico del linfoma de Hodgkin, cualquiera que sea de los tipos clásicos y el no clásico también. Lo único que los diferencia uno del otro es el inmunoperfil. ¿Por qué? Porque el no clásico es positivo para CD20, las células neoclásicas, mientras que los 4 clásicos tienen un mismo inmunofenotipo, que es positivo para CD30, CD15, negativo para CD20, negativo para CD3 y negativo para CD45. A
mayor aumento, entonces ya vemos con más detalle estas células grandes de núcleo redondo, doble, con dos nucleolos prominentes. Aquí vemos lo mismo, vemos ya una célula mononuclear con un nucleolo prominente, que es una variante de la célula Reed-Sternberg, que es la célula de Hodgkin o célula mononuclear. Y estas que tienen este halo claro, más prominente alrededor del núcleo, son las, como esta, son las células lacunares, que también es una variante de la célula de Reed-Sternberg. La célula de Reed-Sternberg es la que tiene los dos núcleos con los dos nucleolos prominentes. Como esta, que vemos una célula con dos núcleos grandes, o hasta tres. Vemos acá que este núcleo está como bilobulado y tiene dos nucleolos prominentes. Obviamente ya uno ve esta imagen y uno dice, claro, esto es una célula neoplásica, hay que marcarla para determinar la estirpe tumoral, y todo lo demás, como le decía, todo este componente celular que se ve alrededor es normal, no es maligno, es reactivo. Aquí vemos a mayor aumento esa característica propia de la célula de Reed-Sternberg. Con respecto a los linfomas no Hodgkin, bueno, ustedes ya saben también que el listado es bastante amplio para los linfomas no Hodgkin B y para los linfomas no Hodgkin T. Vimos unos pocos en la clase teórica, y en este caso vamos a hablar de un linfoma cutáneo. Y acuérdense que los linfomas en la piel pueden ser primarios cutáneos o pueden ser un compromiso secundario de un linfoma sistémico, y que para hacer la diferenciación entre uno y otro nos sirve el inmunoperfil de la lesión y el estudio de extensión que se le debe hacer al paciente, imagen, TAC, resonancia magnética, para descartar de que no tenga masas o adenopatías internas y que me hagan sospechar de que la lesión que se ve en la piel sea un compromiso secundario. Entonces tenemos la piel revestida por una epidermis con una ortoqueratosis normotípica, y a nivel de la dermis profunda vemos que hay una disrupción en esta zona, hacia acá, de las fibras de colágeno que están infiltradas por una neoplasia aparentemente maligna de aspecto linfoide. Con esa imagen no podemos saber si eso realmente se trata de un linfoma, porque los melanomas o los carcinomas indiferenciados tienen un patrón morfológico similar. Vemos acá entonces ya mayor aumento cómo este componente neoplásico está disecando todas las fibras de colágeno dérmicas. Fíjense que el colágeno es este tejido rosado que se ve acá completamente disgregado, cuando normalmente lo tenemos que ver así. Y este infiltrado está constituido por células de tamaño mediano a grande, de núcleos redondos u ovales, de moderado citoplasma y nucleolo prominente, una morfología compatible con un linfoma no Hodgkin. Vemos entonces estas células de núcleo grande, el citoplasma rosado escaso, quizá unas de un núcleo de mayor tamaño aún, algunas con nucleolo prominente, y tiene un patrón de infiltración difuso, es decir, no vemos un patrón nodular, por ejemplo, para hablar de un linfoma de tipo nodular. Y las características citológicas de esta célula, algunas con núcleo de una cromatina un poco laxa. Aquí vemos un poco de células plasmáticas, linfocitos acompañantes, pero la célula tumoral es esta célula de núcleo más aumentado. El linfoma difuso de células grandes, estirpe B, es el principal linfoma que ustedes seguramente van a ver, los que van a estar dedicados a la parte clínica, en los pacientes con neoplasias linfoproliferativas. ¿Y qué vamos a tener acá? Es una distorsión total del ganglio linfático, el cual está reemplazado por una proliferación difusa neoplásica linfoide de células grandes. Como vemos acá vemos es una sábana difusa de elementos neoplásicos, y a diferencia del linfoma de Hodgkin, ustedes ven acá que el 100% de la imagen corresponde a tumor, mientras que en el linfoma de Hodgkin solamente las células que estaban dispersas en la imagen correspondían a una neoplasia maligna. Acá vemos con mayor aumento las células grandes de núcleo redondo, escaso citoplasma, varias con 1, 2 o hasta 3 nucleolos. Y aquí fíjense ustedes, tienen un núcleo principalmente ovoide o redondo con hasta 3 nucleolos prominentes en cada una de ellas.
¿Cómo hacemos o qué hacemos nosotros para determinar la estirpe tumoral de esta lesión? El estudio con inmunohistoquímica hacemos contrarrestamos el CD20 con el CD3. Si el CD20 nos da positivo, es un linfoma B, y el CD3, fíjense que las células neoplásicas están negativas. ¿Y qué vendría esto que está marcando positivo entonces? ¿Ah? ¿Qué es lo que marca el CD3? ¿Son células malignas o no? ¿Linfocitos T malignos o reactivos? Son linfocitos T reactivos acompañantes, y todo el resto, el CD20, es positivo para las células neoplásicas. Y esto ya se lo repetí, creo que ustedes también. ¿Cuál es la importancia de informar la positividad para CD20 en un linfoma? ¿Cuál es la importancia clínica? El tratamiento para rituximab. No se puede informar un linfoma B sin el CD20. Cabe aclarar que hay muchos marcadores de estirpe B, el CD79A, el CD19, el PAC5, que también me van a decir es un linfoma B, pero el CD20 es el que le va a permitir al hematólogo tratarlo o no con rituximab, que es un anti-CD20. El linfoma folicular es el segundo más común, y como su nombre lo indica, es una proliferación linfoide de arquitectura nodular, una proliferación linfoide neoplásica de arquitectura nodular, de célula pequeña o intermedia. Tiene 3 grados el linfoma folicular, dependiendo de la cantidad de centroblastos que tenga el centro germinal. Puede ser grado 1, grado 2 o grado 3, siendo el grado 3 un linfoma de alto grado, que se trata como un linfoma difuso de células grandes B, y el grado 1 y el grado 2 son linfomas foliculares de bajo grado. De hecho, el linfoma folicular grado 1 a veces ni los tratan y dejan al paciente simplemente en observación, o les dan un ciclo corto de rituximab para disminuir un poco las adenopatías. Y fíjense ustedes que el tamaño de la célula en los linfomas foliculares es pequeño, ¿ya? Acuérdense también que los linfomas de forma general se pueden dividir en linfoma de células grandes y el linfoma de células pequeñas. Cada uno de ellos tiene diferentes subtipos de linfoma, cada uno de ellos tiene diferente inmunoperfil y cada uno de ellos tiene diferente pronóstico, y en la mayoría de los casos se tratan igual, pero hay algunos linfomas que varían el tratamiento de R-CHOP por otro tipo de quimioterapia. Fíjense ustedes entonces que las células son mucho más pequeñas que el caso anterior, con un núcleo más hipercromático, escaso citoplasma. Aquí la imagen se ve muy oscura porque el corte que se hizo, de donde se tomó la foto, es un corte más grueso de lo normal. Entonces se ven como las células superpuestas unas con otras. Y aquí, bueno, aquí esta imagen realmente no colabora mucho. Esta sirve más para ver el tamaño de la célula en el linfoma folicular. El linfoma linfoblástico es un linfoma de célula precursora inmadura. Los anteriores, el folicular, el difuso de células grandes B, el TNOS, son linfomas de células linfoides maduras. Existen 2 tipos de linfoma de precursores inmaduros, que son las leucemias o los linfomas linfoblásticos, o la leucemia linfoblástica aguda de estirpe B y de estirpe T. ¿Cuándo se le llama leucemia? Cuando compromete la médula. ¿Cuándo se le llama linfoma linfoblástico? Cuando compromete un tejido sólido, llámese ganglio, llámese una masa mediastínica, riñón, hígado, etc. Pero es la misma entidad, leucemia / linfoma linfoblástico de estirpe B o T, y es una célula, es un tumor constituido por células de tamaño intermedio que nosotros llamamos blastoide, una proliferación difusa. Se da principalmente en niños o en pacientes jóvenes o adultos jóvenes, y fíjense que el tamaño de la célula es bien chico si uno lo compara con el del difuso de células grandes B, y se acompaña de algunos macrófagos que se ven acá, que pueden darle el famoso aspecto de cielo estrellado que se ve también en el linfoma de Burkitt, ¿ya? Acá tenemos el tamaño de la célula, y si ustedes se fijan es un tamaño bastante pequeño. El nombre, cuando uno dice linfoma linfoblástico, leucemia linfoblástica, uno como que se imagina que es una célula grande, pleomórfica, y resulta que no, es una célula más bien pequeña, homogénea, y una cromatina muy condensada, por eso el núcleo se ve muy oscuro y escaso citoplasma.
Fíjense ustedes que el tamaño de la célula es chico, es una célula más bien redonda, con algunas un poco o ligeramente irregulares. Lo mismo acá. Y esta es la inmunotinción que nosotros usamos para hablar del linfoma o leucemia linfoblástica, el TDT, que es un marcador específico de precursores linfoides. Cuando nos sale TDT positivo, lo que nos está diciendo este marcador es que se trata de una célula linfoide inmadura o un linfoblasto. Y este linfoma hay que separarlo en B o T. Y si me sale positivo para el CD3, es un linfoma linfoblástico de estirpe T, que es mucho más agresivo que el linfoma linfoblástico o la leucemia linfoblástica de estirpe B. Y ya para terminar, bueno, la aplasia medular, que es un tipo de anemia, un desorden genético que produce una hipocelularidad severa de la médula ósea, obviamente con una pancitopenia secundaria en los pacientes. Estas son las diferentes causas de anemia aplásica. ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Una médula ósea vacía. Eso es anemia aplásica. No vamos a tener las trabéculas óseas, los espacios intertrabeculares, donde debiese haber células hematopoyéticas. Lo único que va a existir es tejido adiposo. Para hablar de anemia aplásica se necesita menos del 10% de la celularidad de la médula ósea. Ahí hablamos de aplasia medular. Entre un 20 y un 10% se habla de hipoplasia medular severa. ¿Ya? Ahí ese rango, el 10%, es lo que define aplasia o hipoplasia medular. Aquí no hay mucho que decir, ¿ya? Esto es demasiado fácil, por lo tanto esto no va a salir en ninguna de las pruebas que el próximo martes. Las pruebas son, bueno, van a ser lo mismo, van a ser 7 imágenes, no es lo mismo que el semestre pasado. Seguramente van a ver imágenes que no van a estar acá, pero corresponden a patologías que vimos. Y va a ser el teórico de selección múltiple. Voy a sacar unas pocas preguntas de cada uno de los temas. No van a ser más de 20, 30 preguntas, va a ser bastante asequible, ¿ya? La mielofibrosis. La mielofibrosis es un tipo de neoplasia mieloproliferativa crónica. Silencio, por favor. Y para repasar rápidamente, acuérdense que las neoplasias mieloproliferativas crónicas están constituidas por la leucemia mieloide crónica, Filadelfia positivo, y las Filadelfia negativo, que son la policitemia vera, la mielofibrosis y la trombocitemia esencial, y otras como la leucemia neutrofílica. La mielofibrosis, desde el punto de vista morfológico, tiene dos fases, tanto clínicas como morfológicas, que son la mielofibrosis en fase celular o mielofibrosis prefibrótica y la mielofibrosis en fase celular, fase fibrótica avanzada. Esta es una imagen de una fase fibrótica donde tenemos, si ustedes se fijan, las trabéculas óseas se ven irregulares, se ven como elongadas y algo gruesas, y esto es lo que se llama osteoesclerosis, que se ve en las médulas con acentuada fibrosis por diferentes causas, ya sea por metástasis o por otros tipos de mielofibrosis, no necesariamente la neoplasia mieloproliferativa. Y lo que vamos a tener es que los espacios intertrabeculares, donde normalmente hay tejido adiposo y elementos hematopoyéticos de las tres series, megas, blancos y rojos, va a estar reemplazado por un tejido fibroso, colágeno, que es lo que se ven así como bandas o hilachas que reemplazan toda la médula, y de repente se ven algunos elementos hematopoyéticos residuales, que son esos puntitos negros que se ven por ahí, que generalmente corresponden a la serie roja. Lo mismo acá, hay algo de tejido adiposo, y todo esto que vemos alrededor es tejido fibroso con colágeno, que nos va a marcar positivo para técnicas de Masson o de reticulina. Fíjense como este entramado que vemos acá, es puro tejido colágeno, este tejido rosado, y las células que se ven ahí son escasas células hematopoyéticas, pueden ser granulocitos o pueden ser serie roja que quedó ahí residual. Por lo tanto, esta médula es una médula no funcional, el paciente no tiene una hematopoiesis eficaz, por lo tanto, clínicamente o desde el punto de vista del laboratorio, se van a ir todas las líneas para abajo y va a ser una pancitopenia, y ahí es donde empieza
desde el punto de vista clínico, a haber problemas. Lo mismo acá, el entramado de reticulina con algunos granulocitos que se ven por ahí, serie roja, lo mismo acá. La leucemia mieloide aguda, bueno, lo vimos ayer, la clasificación que tiene de la franco-américo-británica, y desde el punto de vista morfológico, ¿qué vamos a tener? Una médula ósea hipercelular, que puede ser de un 90 o un 100% de celularidad, como en este caso. Fíjense que las trabéculas, los espacios intertrabeculares están ocupados en su totalidad por elementos neoplásicos, que para hablar de leucemia mieloide aguda, ¿qué deben ser esos elementos? Precursores inmaduros. Más del 20% de la celularidad en una médula ósea patológica, ya hablamos de leucemia mieloide aguda. Entonces vemos cómo la celularidad ocupa todos los espacios. Con este aumento, obviamente, nosotros no podemos decir esto es una leucemia aguda, esto es un linfoma, esto es una metástasis de un carcinoma, de un melanoma, una mielodisplasia, hasta que empezamos a ver ya con mayor aumento que las células que componen estos espacios intertrabeculares son elementos celulares mieloides inmaduros. ¿Por qué sé que son inmaduros? Porque no veo ningún elemento celular maduro, no veo granulocitos, no veo neutrófilos, no veo eosinófilos, no veo megacariocitos, para hablar de que exista algún grado de maduración. Son todos blastos mieloides, el 100% de la celularidad son blastos mieloides, y fíjense que son de un núcleo redondo, homogéneo, con un nucleolo prominente y con un citoplasma amplio o moderado rosado. Acá lo mismo, esta es la característica citológica propia de un blasto mieloide, un núcleo redondo, grande, un nucleolo prominente y un citoplasma amplio. Es mucho más grande que un linfoblasto. Si uno los compara desde el punto de vista morfológico, un linfoblasto es azul, y uno cuando ve las leucemias linfoblásticas agudas ve la médula ósea ocupada por células azules. En este caso se ve por el citoplasma, se ve una médula ocupada por elementos celulares más bien rosados, las mitosis aberrantes que se ven ahí en estallido, y la contraparte es la leucemia mieloide crónica, que es la que se diagnostica solamente con la mutación o la translocación del BCR-ABL entre el 9 y el 22, que es el famoso cromosoma Filadelfia. Teniendo esto, el diagnóstico está hecho. La biopsia de médula se hace simplemente para ver que el paciente no esté en qué fase se encuentra, en una fase crónica, en una fase acelerada o en una fase de crisis blástica, dependiendo del porcentaje de blastos que se encuentren en la médula ósea. Bueno, esto ya lo vimos. Y lo mismo que la leucemia aguda, va a ser una médula que está ocupada en un 100% por células neoplásicas, pero a diferencia de la aguda, aquí sí hay maduración de neutrófilos, sí hay maduración de eosinófilos, hay una proliferación de todas las líneas celulares, megacariocitos, serie roja, lo que se llama una panmielosis. Fíjense que a diferencia de la aguda, aquí ya empezamos a ver algunas bandas que son el estadio previo al neutrófilo, y vemos los polimorfos nucleares neutrófilos ahí dando vueltas, quizá con algunos blastos, unos megacariocitos enanos que se les llama en la leucemia mieloide crónica, y con esto uno puede decir perfectamente es compatible con una leucemia mieloide crónica. Acá vemos los granulocitos, que esto me indica que la médula está madurando, hay maduración, pero hay una proliferación neoplásica de todas las líneas, y son esos pacientes que debutan generalmente con una leucocitosis por sobre 100.000 y que a veces son asintomáticos y el hallazgo es incidental por un estudio, por alguna otra cosa, unos prequirúrgicos le encuentran 100.000 blancos, estudio de cromosoma Filadelfia positivo, leucemia mieloide crónica. Y con eso finiquitamos.